Muy bien, yo voy a hablar del convertidor boost y Buck. Mi nombre es Lara Díaz Ángel David y soy alumno de electrónica de potencia. Vamos a empezar. Empezamos con qué es un boost. El convertidor elevador o convertidor boost es un convertidor de corriente directa a corriente directa que obtiene a su salida una tensión continua mayor que a su entrada. Es un tipo de fuente de alimentación conmutada que contiene al menos dos interruptores semiconductores, que es un diodo y un transistor. Y también contiene al menos un elemento para almacenar energía, ya sea un condensador, una bobina o una combinación de ambos. Frecuentemente se añaden filtros construidos con inductores y condensadores para mejorar el rendimiento de este. Como vemos aquí su esquema, contamos con el inductor, donde vemos la letra S es el switch, que es un transistor, tenemos el diodo, el capacitor y una resistencia, que la resistencia es opcional ponerla. Ahora vamos con el análisis del circuito. Cuando el interruptor está cerrado, en la parte de ONS, en el estado de encendido, eh, la bobina o el inductor almacena energía de la fuente. A la vez la carga es alimentada por el condensador. Y eh, cuando el interruptor está abierto en el estado de apagado, el único camino para la corriente es a través del diodo y circula por el condensador hasta que se carga completamente y después de esto se vuelve a repetir el proceso. Ahora vamos con las aplicaciones de este. Bueno, antes de las aplicaciones cabe recalcar que existen dos situaciones de funcionamiento. El modo continuo, que es donde toda la energía se transfiere a la carga sin llegar a que la corriente se anule, y el modo discontinuo, donde la carga consume menos de lo que el circuito puede entregar en un ciclo. Ahora sí, sus aplicaciones son generalmente en los sistemas alimentados por baterías que necesitan apilar varias baterías en serie para aumentar la tensión. Sin embargo, a veces no es posible conectar varias baterías en serie por razones de peso o espacio. Así que los convertidores Boost pueden incrementar el voltaje y reducir el número de pilas como el espacio. Y bueno, algunas de sus aplicaciones son en los vehículos híbridos, por ejemplo, un Toyota Prius o un Mazda, como vemos el motor de un Mazda aquí en la imagen, y también en los sistemas de alumbrado. Ok, ahora vamos con el convertidor Buck. ¿Qué es? Es un convertidor de potencia de corriente directa a corriente directa igual, pero sin aislamiento galvánico, que obtiene a su salida una tensión menor que la de su entrada. El diseño de este es similar a un convertidor elevador o boost, que también es una fuente conmutada con dos dispositivos semiconductores como un transistor, que es el switch, y un diodo, como lo vemos aquí en el esquema. También un inductor, una bobina y el condensador es opcional en la salida. Bueno, la forma más simple de reducir una tensión continua es usar un circuito divisor de tensión, pero los divisores gastan mucha energía en forma de calor. Por otra parte, un convertidor Buck tiene una alta eficiencia que es superior al 95% con circuitos integrados, y también tiene una alta autorregulación. Aquí podemos ver el esquema y un book comercial. Ok, ahora vamos con la estructura y su funcionamiento.
El funcionamiento del conversor reductor es sencillo. Consta de un inductor controlado por dos dispositivos semiconductores, los cuales alternan la conexión del inductor bien a la fuente de alimentación o bien a la carga. Como podemos ver en la figura, las dos configuraciones. En la primera, donde dice on state, el estado de encendido, la energía se transfiere de la fuente a la bobina, al condensador y a la carga. Y en la segunda configuración, en el estado de apagado, la energía se transfiere de la bobina y el condensador a la carga. Ok, ahora vamos con el análisis del circuito. Tenemos dos modos. En el modo continuo, donde vemos esta gráfica que lo describe, el convertidor, perdón, se dice que está en modo continuo si la corriente que pasa a través del inductor nunca baja a cero durante el ciclo de conmutación. Y bueno, este modo lo podemos ver como se describe en la figura de modo continuo. Bueno, otras características de esta configuración es que con el interruptor cerrado, la tensión en el inductor es voltaje inicial menos el voltaje de salida. Perdón, voltaje de entrada menos voltaje de salida. Y la corriente aumenta linealmente. El diodo está en inversa, por lo que no fluye corriente por él. Y bueno, con el interruptor abierto, el diodo está conduciendo corriente directa y la tensión del inductor se vuelve igual a el voltaje de salida, pero negativo, y la corriente disminuye. Bueno, como puede verse, la energía almacenada en la bobina se incrementa en el estado de encendido cuando el interruptor está cerrado y se decrementa en el estado de apagado cuando el interruptor está abierto. La bobina se usa para transferir la energía desde la entrada a la salida. Ahora vamos con el modo discontinuo. En algunos casos, la cantidad de energía requerida por la carga es tan pequeña que puede ser transferida en un tiempo menor que el periodo de conmutación. En este caso, la corriente a través de la bobina cae a cero durante una parte del periodo, como podemos verlo aquí en nuestra gráfica. La única diferencia con el funcionamiento antes dicho eh, es que el inductor está completamente descargado al final del ciclo de conmutación. Esto tiene algunos efectos sobre las ecuaciones que usamos para hacer los cálculos. Y bueno, la energía en el inductor sigue siendo la misma al principio y al final del ciclo. Esto significa que el valor medio de la tensión del inductor es cero. Y esto lo podemos ver en el área de los recuadros amarillos y naranjas de la figura. Ok, ahora la corriente de salida entregada a la carga es constante. También se supone que la capacidad del condensador de salida es suficientemente alta para mantener constante el nivel de tensión entre sus terminales durante un ciclo de conmutación. ¿Y esto qué implica? Bueno, pues implica que la corriente pasa a través del condensador que tiene como valor medio cero. Así que la corriente media en la bobina será igual a la corriente de salida. Y bueno, como se puede ver, la tensión de salida de un convertidor reductor en modo discontinuo es más complicada que su contraparte en modo continuo. Además, la tensión de salida es función no solo de la tensión de entrada y el ciclo de trabajo, sino también del valor de la bobina, el periodo de conmutación y la corriente de salida. Y bueno, eh, en conclusión, este tema me parece muy importante porque lo podemos aplicar para muchas cosas. Es muy fácil de hacer manualmente, caseramente. Se pueden conseguir estos materiales desde una fuente de poder de una PC. Y como dije, tienen muchas aplicaciones. Por eso fue que elegí este tema
porque es algo que le puedo sacar provecho más a futuro y es algo extenso, pero muy sencillo a la vez. Así que bueno, esto sería todo. Gracias por su atención, profe.